Buenas tardes, ¿cómo les va? Espero que bien. En esta parte de la clase vamos a abordar la reforma agraria dentro del proceso chileno que estamos viendo, específicamente a partir de una excelente investigación, a nuestro juicio, que es la de Heidi Tinsman, que se titula La tierra para quien la trabaja, género, sexualidad y movimientos campesinos en la reforma agraria chilena. Ustedes tienen como recorte, digamos, de lectura obligatoria la introducción, que nos parece sumamente importante que la lean porque allí ella explicita las claves conceptuales y metodológicas y sintetiza algunas discusiones historiográficas de ella con quienes investigaron el proceso previamente, que de todas maneras ahora vamos a reseñar, y tienen el capítulo 4, que se titula Revolucionando a las mujeres, unidad popular y movilización femenina. Acá vamos a sintetizar muy a grosso modo las características o los aspectos y temas y problemas centrales de la totalidad del libro para que tengan un panorama general y puedan ir a la lectura de esa selección teniendo algunas claves más generales. ¿Qué estudia la autora en este libro o en esta investigación? El proceso de reforma agraria en Chile, entonces, como dijimos, entre 1964 y 1973. Es decir, durante, mejor dicho, el gobierno de Eduardo Frei, del Partido Demócrata Cristiano, que va desde 1964 a 1970, y del gobierno de Salvador Allende, como ya vimos en el video anterior, entre 1970 y 1973. La autora allí postula, y en esto comparte con otras investigaciones, por supuesto, que esta reforma fue el proyecto eh, de reforma, valga la redundancia, de la tierra más extenso y menos violento que se llevara a cabo por líderes elegidos democráticamente sin una revolución previa. Por eso, este proceso es único en América Latina. Por supuesto, los objetivos de ambos presidentes y de las fuerzas políticas que representaban son sumamente diferentes. Y eso también es materia de comparación en la investigación de Tinsman, ¿no? La reforma comienza con Frei. ¿Y cuál era el objetivo de esta reforma? Bueno, hacer de los pequeños campesinos la base de un sistema capitalista agrario, es decir, el objetivo básico de la reforma impulsada por Frei era modernizar y convertir el trabajo rural a un sistema más acorde a las exigencias del capitalismo de ese momento, ¿no? El propósito de Allende, en cambio, era muy otro. ¿Qué quiere? ¿O qué quiere la unidad popular, mejor dicho? Convertir a la tenencia de tierras colectivas en base para el socialismo. Por eso, ni más ni menos, bajo el gobierno de Frei, la reforma agraria va a ser financiada y apoyada por Estados Unidos, porque formaba parte de la política de contención que el país del norte se había dado bajo la Guerra Fría, pero durante el gobierno de Allende fue considerada una amenaza comunista, y esto, por supuesto, va a incentivar, entre otros elementos, ¿no?, el apoyo norteamericano al golpe de Estado.
de 1973. ¿Cuáles fueron los impactos de la reforma? Bueno, estos fueron múltiples. Se expropiaron la mitad de tierras agrícolas, se desmanteló el sistema de latifundios, es decir, de grandes extensiones en manos de pocas personas, y se desmanteló, por lo tanto, el trabajo de semipionaje. Se acrecentó muchísimo, exponencialmente diríamos, el movimiento rural militante que dio a los campesinos por primera vez en la política nacional, o que le significó a los campesinos tener una voz audible, significativa, por primera vez en la política nacional. Otro impacto fue que incentivó masivas inversiones estatales en educación rural y salud pública. Ahí vamos a ver, sobre todo en el capítulo que ustedes tienen para ver cómo esto se concretó, cómo fueron los primeros programas nacionales de control de natalidad, o mejor dicho, de salud sexual y reproductiva, y cuáles van a ser las características de la educación pública rural. Y entonces lo que procura analizar Tillman es la historia tanto de mujeres como de varones antes y durante la reforma agraria. Lo que le interesa es ver cómo las relaciones de género y sexualidad atravesaron la participación de hombres y mujeres campesines, cómo fue, hasta qué punto las mujeres quedaron marginadas de la vida política, o hasta dónde pudieron avanzar, cómo se dieron las negociaciones cotidianas, intergenéricas, y cómo impactaron en términos de avance o de daños o de retrocesos en la reforma, todos estos aspectos, ¿no? En este sentido, Tillman tiene una mirada de género estrictamente relacional, y esto es uno de los motivos principales por los cuales nosotros queremos ofrecerles, o le proponemos, mejor dicho, la lectura de este texto, ¿no? Porque ella no hace una historia de las mujeres durante la reforma agraria chilena, sino, es decir, no incorpora a las mujeres a un relato de la reforma agraria o de la historia contemporánea de Chile ya constituido, sino justamente que provoca una revisión, un giro, una modificación en toda la perspectiva del análisis sobre este proceso, porque se preocupa por justamente las relaciones entre los géneros, por las construcciones de masculinidad y feminidad campesina, y cómo esto impactó en sus prácticas políticas, en su participación, en sus formas de apoyar la reforma o en sus cuestionamientos a la misma, ¿no? Es decir, un trabajo sumamente minucioso en cuanto a la investigación y el trabajo de búsqueda de datos y de cotejar datos de distinta manera, que ahora lo vamos a ver, pero también, sobre todo, es una apuesta teórico-metodológica densa, compleja, interesante, para dar un salto cualitativo de lo que significa de la historia de las mujeres a una historia en perspectiva de género, ¿no? Que es algo que venimos tratando de subrayar a lo largo de todo el desarrollo del cuatrimestre. Y porque además, esto es sumamente interesante, quizás no está tan explicitado en su introducción, pero sí es una conclusión que podemos sacar de la lectura de esta investigación, es que
la categoría de género no solamente es relacional, o quizás porque es relacional, no disocia, digamos, o no tiene como partes que se suman las condiciones materiales, la materialidad del proceso de las construcciones sociales, culturales, subjetivas que suponen las relaciones de género, ¿no? Sino que queda muy, muy en evidencia en el trabajo de análisis que hace la autora, como las condiciones económicas, o mejor dicho, las situaciones no elegidas por las personas cuando experimentan y viven su vida, forman parte de los modos de relacionar, de construirse como personas, de relacionarse intergenéricamente, y a su vez cómo esas construcciones sociales, culturales, subjetivas, hacen parte de la transformación o de la permanencia o de las condiciones materiales, ¿no? De la materialidad de las vidas de esas personas. No hay una disociación y no hay una compartimentación en el enfoque de la autora, sino que de allí la densidad y la posibilidad de comprender la complejidad de los procesos históricos y sociales. Bueno, dicho esto, pensando en estas claves analíticas, la autora va a sostener que la reforma, en términos generales, tuvo un significado positivo para ambos sexos, ya que la vida de las y los campesinos mejoró notablemente al, elevarse los salarios rurales, porque accedieron ni más ni menos a la tierra miles de familias campesinas, aumentaron para ambos las tasas de alfabetización, descendió la mortalidad infantil y materna, se fortaleció la actividad y la organización sindical y con ello, por supuesto, mejoraron las condiciones de trabajo. Lograron mejoras y nuevas viviendas y se incentivó una mejora, una igualación en las relaciones de género, ya que se promovía que les cónyuges se trataran con respeto, o mejor dicho, que los esposos trataran con respeto a sus esposas a partir de la figura de la idea de compañera, ¿no? Del compañerismo como valor entre ambos fue definido como fundamental para el éxito de la reforma agraria. También surgieron nuevas organizaciones comunitarias donde las mujeres establecieron industrias artesanales y participaron también de procesos educativos. Sin embargo, también fue una historia de desigualdades porque dio más poderes o más poder a los varones sobre las mujeres. ¿Por qué? Porque ellos fueron los receptores directos de las tierras, los que integraron el grueso de los sindicatos rurales y fueron definidos por el gobierno de la Unidad Popular como los protagonistas de la creación de ese mundo nuevo, ¿no? Que se estaba gestando. Ellas accedieron a la tierra exclusivamente en condiciones de hijas o esposas, y eran ellos además los que siguieron ganando mejores salarios. ¿De dónde venían estas disparidades? Bueno, de que la reforma agraria, tanto la impulsada por Frei como por Allende, aunque, como dijimos recién, enfatizaba la mutua cooperación entre los sexos, dejó intacto el principio de autoridad sobre las mujeres. Este, dicho muy sintéticamente, va a ser el núcleo de la argumentación de Thyssen, ¿no? Ahora, lo que es bien interesante es que ella no tiene una interpretación victimizante
de las mujeres. No recalca su exclusión, porque van a poder leer que ella señala, resalta, describe e interpreta, ¿no?, cómo ellas participaron activamente en la creación de la reforma, se beneficiaron de ella y lucharon protagónicamente por el acceso a la vivienda, a la tierra y al trabajo. Por eso, entonces, decía antes que son muy fundamentales los planteos que va a hacer en la introducción, porque además entendemos que podríamos pensar esta introducción o tener presente estos dos planteos que hace la autora para interpretar y explicar otros procesos, ¿no? Por un lado, aborda la conexión entre sexualidad y el modo en que la política adquiere perspectiva de género. Es decir, cómo la sexualidad hace parte de lo político de todo proceso social. Es decir, para la autora la sexualidad permite entender cómo funciona el género. Es decir, acá está usando dos términos, o dos conceptos, mejor dicho, que ella distingue y a la vez los relaciona, ¿no? Como la sexualidad co-constituye el funcionamiento del género. Entiende la autora entonces que el poder patriarcal se basa particularmente, pero no exclusivamente, en la autoridad sexual de los varones sobre las mujeres. Esa sexualidad para Tinsman modela el género y refiere a significados y prácticas culturales construidas en el tiempo que van en contra, van en contra de la idea de cuerpo sensual de las mujeres, ¿no? Se construye esa idea, y la sexualidad no se limita o sea, la sexualidad tiene que ver con múltiples prácticas y con instituciones, ¿no? Como el matrimonio. A su vez también incluye el galanteo, dice la autora, el que ahora no encuentro una palabra más usada por nosotros como sinónimo, el noviazgo, el matrimonio, el intercambio sexual, ya sea comercial o no. Y la sexualidad, dice la autora, es tan social e histórica como el género, pero es diferente, ¿no? En ese sentido, el modo en que ella define la sexualidad podríamos encontrarla en otras y otros autores, como la idea de heterosexualidad obligatoria o heteronormatividad, aunque ella habla de sexualidad, para pensar eso como lo sexual configura una serie de prácticas que inciden o que construyen instituciones, insisto, como el propio matrimonio, y que hacen parte de la construcción del género y de las prácticas cotidianas que se relacionan concretamente con los modos de pensar también y hacer parte de la esfera pública de la vida, ¿no? Quizás esto suene algo abstracto, pero bueno, cuando lean sobre todo el capítulo 4, en el que ella aplica estas nociones, estos conceptos, para escribir el proceso propiamente dicho, quizás se pueda visualizar con mayor nitidez. Por otro lado, también la autora discute con trabajos, investigaciones, con una línea historiográfica que supone que las mujeres fueron más conservadoras que los varones y que no apoyaron a Allende o que jugaron
en contra del gobierno de la Unidad Popular. Y tampoco acuerda con otras historiadoras y analistas feministas anteriores a su trabajo que consideraban que las mujeres habían sido dejadas afuera de la reforma agraria. Ella entiende que no fueron excluidas ni pasivas, y justamente el libro hace, su objetivo, su horizonte, es considerar, para poder explicar estas complejidades, estos matices, estas contradicciones que tiene el propio proceso, se propone considerar de manera diferente a esas feministas que habían llegado a esas conclusiones que acabo de decir, propone una conceptualización diferente de patriarcado. Porque si bien acuerda que es un sistema basado en el poder de los hombres sobre las mujeres, no lo entiende como unilateral y como total, ¿no? En el sentido de que no deja a las mujeres exclusivamente en el lugar de víctimas, de oprimidas, de pasivas, sin agencia para transformar la historia, sino que aún dentro del patriarcado, de ese sistema general de poder de los hombres sobre las mujeres, hay una multiplicidad de arreglos que se derivan de esos principios de autoridad de los varones sobre las mujeres, pero que son constantemente negociados y cambiados entre los géneros, ¿no? Entonces, en el proceso concreto que está estudiando, que es la reforma agraria, la autora va a demostrar cómo la reforma erosionó algunas formas de dominación masculina, mientras al mismo tiempo que fortaleció otras. Entonces, y esto es importante, lo que ella se pregunta es si la reforma agraria posibilitó o hizo más fácil que las mujeres vivieran y negociaran al interior del patriarcado. La conclusión a la que va a llegar la autora es que para ella sí. Van a vivir mejor y van a tener más posibilidades de negociar sus condiciones de vida y sus relaciones de género. Todo esto lo va a observar teniendo como subtemas, por ejemplo, las tensiones entre la superación real obtenida por las mujeres y la jerarquía de género, debate con las miradas académicas y políticas que suponen que las mujeres eran reactivas a los cambios y a las rupturas, esta idea de que las mujeres son más conservadoras porque tienden a preservar la familia, y la vida política pareciera ir en un sentido contrario, o que son más permeables a los ideales o al ideario católico y por ende más conservador, etc. También en el capítulo 4 examina con datos precisos y estadísticas también la forma de comportamiento electoral para el triunfo de Allende, ¿no? Para ella entonces las mujeres campesinas fueron defensoras de la reforma y constituyeron un núcleo importante de apoyo a la unidad popular. Pero justamente porque a los varones se los habilitó más para participar en política, y esto tuvo un alto grado de conflictividad directa, las mujeres se fueron haciendo más temerosas de la lucha de clases cuando, digamos, se fue tensando y complicando este proceso, lo cual al mismo tiempo en ese momento debilitó su capacidad de moldear la reforma como proyecto también genérico, ¿no? ¿Qué fuentes utiliza para su investigación? Bueno, son muy variadas. Utiliza archivos estatales, ministeriales,
sobre todo de la Agencia Gubernamental de la Reforma Agraria, registros judiciales sobre violencia doméstica, registros municipales sobre matrimonios y bautismos, folletos, panfletos, notas periodísticas y fuentes orales, más de 80 entrevistas, o 80 entrevistas aproximadamente. ¿Va a estudiar toda la zona rural de Chile? No, se va a modo de muestra, digamos, se va a concentrar en la zona del Valle de Aconcagua, que es un lugar con profundas desigualdades por la concentración de tierra y con un opresivo sistema laboral. En términos de género, para fines de los 50, la mano de obra agrícola asalariada, pagada, era masculina básicamente, y casi todos los inquilinos, quienes